hermanos que nos escuchan. Que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta hora. Sean bienvenidos a esta transmisión. Vamos a comenzar con el estudio de hoy. Y corresponde estudiar Filemón, los versículos 12 al 16. Así que acompáñenme en su Biblia esta porción de la Escritura, no sin antes orar y hacer nuestra declaración bíblica. Entonces, si tenemos una Biblia a la mano, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te pedimos que nos hables el día de hoy, Señor, y que sea tu palabra la que siga transformando nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, dice Filemón, versículos 12 al 16, que es los que corresponden estudiar el día de hoy, dicen lo siguiente: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, pero para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Continuamos viendo las palabras de Pablo a Filemón sobre Onésimo. Ahora le pide que lo reciba, lo envía a él y le pide que lo reciba ahí. Vemos en estos versículos cómo el amor transformador del Señor nos hace mirar a los demás, nos hace pensar en los demás, y no solo en nosotros o en nuestros propios deseos, sino pensar en otros. Por eso estos versículos son un ejemplo de un amor transformador hacia los demás, y el sermón de hoy se titula justamente así: amor hacia los demás. Así que vamos a las enseñanzas, que son breves, lo que podemos ver aquí en estos versículos. Y la primera enseñanza que tenemos, hermanos, aquí es la siguiente: y es que el amor transformador piensa en los demás. El amor transformador piensa en los demás. Dicen los versículos 12 al 14: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es claro que Onésimo había sido útil a Pablo, como ya lo mencionó versículos antes. Fue útil mientras estuvo con él. No se dice exactamente qué hacía o en qué lo ayudaba, pero Pablo menciona que era útil para él. Pero ahora Onésimo tenía que volver a Filemón, y Pablo expresa con sinceridad que quisiera retenerle con él, pero entiende que tiene que regresar. Por eso hace esta petición a Filemón. Él dice: si es posible que se quede conmigo, yo quisiera tenerlo conmigo, pero si no es así, adelante. Podemos ver aquí tres razones por las que Pablo dice esto. Primero, dice que si Onésimo se quedara es como si Filemón le sirviera. Si Onésimo se queda conmigo, dice Pablo, es como si tú me sirvieras, porque Onésimo es tu siervo. Es lo que le está diciendo ahí Pablo. Dice: yo quisiera retenerlo conmigo. Ese era el deseo de Pablo, ese era el anhelo de Pablo, que pues Onésimo permaneciera con él. Pero si no era así, lo entendía. Y el mismo Pablo dice: para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Entonces, si no se podía, entendía que estaba bien, pero Pablo sabía que si Onésimo se quedaba con él, era como si el mismo Filemón lo estuviera sirviendo. Si Onésimo se quedaba con Pablo, lo ayudaría en sus prisiones, lo ayudaría en el momento que estaba atravesando. Y en tercer lugar, pues también lo ayudaría en el Evangelio. Dice que lo ayudaría en sus prisiones mientras predicaba el Evangelio, o lo hacía en el nombre del Evangelio. Entonces vemos aquí a Pablo pues pidiendo un favor a Filemón para que Onésimo se quedara con él, pero si no era así, él entendía también. Estaba claro esto: Pablo quería tener la ayuda de Onésimo, y aunque lo considera su hijo en la fe, vemos que Pablo no le ordena ni a Onésimo que se quede, ni a Filemón que se lo deje, porque aunque Onésimo había escapado de la casa de Filemón, pues aún así
era su esclavo o seguía siendo su trabajador, que estaba bajo su cuidado, digamos, o bajo su dirección. Por eso Pablo hace esta petición a Filemón. Y vemos que Pablo tenía toda la autoridad para pues pedirle a Onésimo que se quedara con él, o pedirle a Filemón que dejara que Onésimo se quedara con él. Como ya lo expresó Pablo en el versículo 8, él tenía la libertad de pues ordenar o pedir, ya que Onésimo era su hijo en la fe. Él pudo haber dicho, pues yo le prediqué el evangelio, conmigo creció en la fe, lo mismo para Filemón. Pero no, esta petición a Filemón la hace en amor. Pablo no quería pasar por encima a la autoridad de Filemón o hacer las cosas a la fuerza. No quería que la decisión fuera forzada, sino voluntaria. Así termina diciendo el versículo 14, para que tu favor, dice, el favor que vas a hacer no fuese como de necesidad, sino voluntario. No fuera forzado, no fuera por necesidad solamente, sino que sea voluntario. Pablo tenía la autoridad para hacerlo, sin embargo, esta petición la hace basada en el amor. Pablo piensa en Onésimo y en Filemón, incluso antes que él y sus propios deseos. Vemos que Onésimo le era útil a él en la prisión, que lo necesitaba, pero vemos que él no obliga ni a Onésimo ni a Filemón, más bien él hace este favor, pero basado en el amor, pensando en los demás. Y esto nos recuerda lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, que es justamente escrita también por Pablo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es justamente este amor el que se ve reflejado aquí en esta acción de Pablo. Cuando el amor del Señor nos transforma, podemos pensar en los demás incluso antes que nosotros mismos y buscar hacer lo correcto en amor, que era lo que estaba haciendo Pablo aquí. Buscó hacer lo correcto, incluso por encima de sus propios deseos, porque él tenía el deseo de que Onésimo permaneciera con él, pero dice, pues no era posible que esto sucediera, sino que no lo hace forzado, sino que lo hace en amor. El amor no obliga, el amor no es forzado, no es envidioso, como dice el pasaje, o no es jactancioso, sino que ve que se haga lo correcto y ve por los demás. Esto es lo que el amor transformador del Señor hace, y es lo que Pablo está mostrando aquí. Estaba pensando también en los demás, incluso antes que en él. Y aparte porque era una reconciliación entre estos dos personajes, entre Filemón y Onésimo, amo y esclavo. Y eso nos lleva justamente a la segunda enseñanza que tenemos aquí. Y esa segunda enseñanza, hermanos, es que el amor transformador nos iguala. El amor transformador nos iguala, dicen los versículos 15 y 16. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo se apartó de su amo Filemón, y ahora Pablo lo envía de regreso. Así dice el versículo 12, ¿no? a quien te envío ahora de regreso. Vemos que algunos comentaristas mencionan que en parte el escape de Onésimo fue un problema, pues privó a Filemón de un trabajador y de un bien, y esto hacía que Onésimo fuera considerado un criminal, posiblemente sujeto a la pena de muerte. Aún así, Pablo podía ver el propósito de Dios en estas vidas y quería que Filemón también lo viera. Recordemos que Onésimo pues servía a Filemón, era su esclavo. Sabemos que no estamos de acuerdo con la esclavitud y la Biblia tampoco lo está, pero era lo que se vivía en ese momento. La Biblia solamente nos habla de lo que se vivía en ese momento. Entonces en ese momento existía la esclavitud. Onésimo era esclavo de Filemón, escapó de él por algunos problemas. Algunos piensan que le robó dinero, o algunos piensan que quedó mal ahí con algún trabajo, una situación, y por eso escapa, huye de él. Pero pues al final le pertenecía a él. Onésimo le pertenecía a Filemón. Por eso dicen aquí algunos que Onésimo al hacer esto era considerado un criminal, ¿no? Posiblemente sujeto a la pena de muerte, porque pertenecía a alguien, tenía que cumplir ciertas labores y no lo hizo, se escapó. Pero en medio de todo eso,
Pablo ve un propósito y quería que también, el propósito de Dios, y también quería que Filemón lo viera. Pablo podía ver quizá que detrás de este escape se encontraba el propósito de Dios. Onésimo había escapado de la casa de Filemón como un esclavo por problemas. Filemón había perdido un trabajador, pero ahora Onésimo regresaba a él, y ya no como un simple esclavo, sino más que un esclavo, dice Pablo, ahora como un hermano. Filemón había ganado un hermano, había perdido un esclavo, pero ahora que regresaba, había ganado, sí, un trabajador, pero también había ganado a un hermano en Cristo. Por eso Pablo menciona que su regreso quizás sea para siempre, porque eh, la relación laboral podía perderse en algún momento, y así sucede. Hoy podemos trabajar para alguien, o alguien puede trabajar para nosotros, y en un tiempo esa relación se puede perder, y ya esa persona va a trabajar con alguien más, y esa relación laboral se termina, lo mismo que podía pasar aquí. Pero una relación de hermandad, de ser hermanos en Cristo, es para siempre, porque quien nos une es Él, no es un trabajo, no es una tarea, sino es Cristo, es una persona, es Él quien nos une, y por eso ese amor o esa relación es para siempre. Sabemos que había una clara diferencia entre amo y esclavo, no tenían los mismos beneficios, uno era mayor que el otro, pero ahora esa barrera que existía se había roto. Pablo dice que ahora son hermanos en Cristo. Ya no era amo y esclavo, sino que ahora eran hermanos en Cristo. Onésimo y Filemón eran hermanos en Cristo. Y esto nos recuerda a lo que hace el Evangelio del Señor y a lo que nos dice Gálatas 3:28, que dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Este pasaje nos recuerda lo que hace el Evangelio, que el Evangelio y el amor del Señor nos iguala. Nos iguala, dice: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Esto nos habla de que en Cristo todos somos iguales, es decir, no era más el judío que el griego por el simple hecho de ser judío, no era tampoco más el libre que el esclavo, ni tampoco es más el varón que la mujer. Dice Pablo: en Cristo todos somos iguales, tenemos el mismo valor porque somos uno. Entonces, esto nos recuerda que el amor transformador, hermanos, nos iguala. No importa si uno es rico, otro es pobre, si uno es trabajador y otro es jefe, no importa cuál sea nuestra condición, nuestra situación, en el Señor somos iguales. En el Señor somos iguales. Para esa época, esto que estaba mencionando Pablo era algo revolucionario. Poner a la par un esclavo con un amo, solo Cristo lo podía hacer, porque nadie más lo podía hacer. Y este cambio en la sociedad mostraba lo que el amor transformador hace. Porque es lo que el amor hace, nos iguala, hermanos. No es más una persona por tener ciertas cosas o venir de cierta familia o no sé, tener ciertos estudios que otra persona que no los tiene. En Cristo somos iguales y lo podemos ver en la iglesia del Señor. En la iglesia, hermanos, hay personas de diferentes edades, de diferentes clases sociales, de diferentes pues, niveles académicos, y eso no nos hace más que otros, nos iguala, porque en Cristo somos iguales. Nos deja ver que ambos somos pecadores, que ambos necesitamos el perdón del Señor, que ambos necesitamos el amor del Señor, y por eso venimos al Señor. Nos iguala, el amor del Señor nos iguala, hermanos. Esto es lo que nos recuerda aquí Pablo en esta carta, porque su amor, hermanos, nos hace entender que somos uno en Él. Así que vivamos como eso, como uno en el Señor. Y de esta manera, pues no habrá distinciones, no habrá que se diga quién es más, quién es menos, porque somos transformados por el Señor. Cuando somos transformados, hermanos, bueno, Dios puede transformar una sociedad, y esa transformación comienza con la transformación de un solo individuo. Así que dejemos que su amor nos transforme y dejemos que su amor nos iguale, hermanos. Y lo que esto nos recuerda es que en el Señor somos uno. Somos uno.
Así que el desafío para nosotros es justamente eso. Vivamos lo que el Señor quiere que seamos. Seamos uno en el Señor, seamos su iglesia, seamos la iglesia del Señor. Es lo que Él quiere que seamos, en donde no hay discriminación, en donde todos somos iguales, en donde todos recibimos la gracia, el amor del Señor, su perdón, y todos venimos a Él como un solo pueblo. Así que recordemos que el amor transformador, hermanos, nos hace pensar en los demás. Pensemos en los demás antes que nosotros. Actuemos por amor haciendo lo correcto. Y el amor transformador nos iguala. Ya no hay clases sociales ni niveles en el Señor. Todos somos iguales, somos un solo pueblo y vivamos como tal. Así que experimentemos el amor transformador y vivamos ese amor hacia los demás. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Dios, por la palabra que nos das. Te pido, Señor, que nos ayudes, Dios, a poder servir a los demás, a mostrar ese amor transformador que hay en nosotros, Señor, que ese amor que nos transformó, que lo podamos mostrar a otros, Señor, reflejarlo hacia otros hermanos y también aquellos que no te conocen, que puedan conocerte a través de la transformación que tú haces en nosotros, Señor. Permítenos pensar en los demás, Señor, y permítenos también reconocer que tu amor nos iguala, Señor. Te damos gracias por todo y bendecimos tu nombre en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Bendiciones.